ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Hoy día tenemos muchísimos temas serios que analizar. Ana Luz Durán, Daniel Grimaldi, Rodrigo Pérez Darza, así que vamos a ir al grano y vamos a ir saliendo de los temas que más nos... Rodrigo Pérez Darza, por ejemplo, en Birmingham. Cuando estabas en Chile, ¿hiciste alguna vez rin raja o no? Sí, varias veces, solo que salí indemne. Con menos consecuencias que las que estamos discutiendo socialmente hoy día, ¿no? Hartas menos consecuencias de las que estamos discutiendo hoy día. Contextualicemos, unos sí, cabros bien de Vitacura hicieron rin raja. Les tocó un papá muy mal genio y aparentemente con algún tipo de resabios al respecto, y lo salió persiguiendo, los secuestró y el caso está hoy en fiscalía. El tema de fondo, Daniel, es ¿quién debería quedar en el registro de vándalos? ¿Los cabros que hicieron rin raja o el papá que sale y los secuestra? El papá. El dueño de casa que sale. Pero es que es una práctica cultural que significa casi después el paso de la infancia a la adolescencia. ¿Fija? Entonces, ¿qué edad tenían los? Entre 14 y 16. Ya están ya el de 16 podría irse de chuleta. El resto todavía está ahí en el límite. De acompañamiento. Yo juego al rin raja con mi hijo en el condominio. Entonces, al menos tú seguro. Tú juegas al rin raja, tú haces rin raja. Incito eso. No me esperaba esto. Es una manera de que los cabros chicos se apuren cuando queréis llegar a alguna parte. Ya, lo que hay un timbre y corréis, se apura, porque si no. Ay, pero si son cosas. Mira, Qué interesante forma de educar. todas esas cosas son como típicas, no sé, de mi época, que no teníamos ni celulares, ni redes sociales, ni nada. O sea, pasábamos en la calle todo el día, andando en bicicleta, tocando timbre. Yo soy partidario de una cuestión, además, que en la enseñanza tiene que haber alguna transgresión de las normas, pero controlada. La transgresión controlada de las normas. Algún porque riesgo tiene algún riesgo, y sabes que hay una consecuencia. Entonces el rin raja tiene una función educativa también. Hay un margen de tolerancia. Mira, yo quiero decir una cosa que es como bien importante, que muchas veces nosotros, cuando hay problemas de convivencia en el sistema escolar, como que el establecimiento, el colegio, tiene que encargarse de todo. Y creo que hay cosas que vienen, más allá de familias más o menos estructuradas, que vienen del entorno familiar. Y eso yo creo que a veces nos perdemos de vista. Y este es un ejemplo súper claro de un adulto que no ejerce adecuadamente su rol, ¿no? Su rol de orientación debería haber sido más templado. ¿Qué pasa con los temas de madurez emocional? Podría haber hablado con los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una situación, y lo vemos a diario, que muchas veces la gente reacciona mal vaya en la calle, no sé, no partiste el tiro en la luz verde y te empiezan a tocar la bocina. Pasa uno y te grita porque no sé qué, porque dejaste pasar a otro. Entonces, esa situación de intolerancia parte desde nuestro propio entorno familiar. Entonces, creo que esto es un mal ejemplo de lo que los padres y madres y la gente en general no tiene que hacer. O sea, aquí hay una labor de educación que es necesario abordar. Y las cosas con sentido, o sea, tomémonos un poquito más la vida con un poquito más de armonía. O sea, no podemos andar encarando y, no sé, de manera tan drástica. Lo mismo que los padres de los estudiantes. Debería también haberse conversado con este adulto que se portó mal, pero tratemos de conversar, de hacer civilidad, porque no podemos hablar de convivencia, de términos de la violencia y de distintas cosas que pasan hoy día en el país y en las ciudades, en las familias, si es que no abordamos esto desde las cosas más básicas, como son este tipo de situaciones. Qué lindo llamado el de Ana Luz, Daniel, sobre todo pensando en que ayer en el Congreso 2 senadoras acá. Córrete poblacional, se te salió la feria y ese tipo de cosas, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que el nivel al que ha llegado el último tiempo el Parlamento es bastante lamentable. En general, si uno mira los congresos que ha tenido Chile en su historia, este califica como de los peorcitos, por un montón de cosas. Y ahí hay una senadora que al margen
de la discusión en el punto está con problemas con la justicia muy serios. Por lo tanto, bueno, las dos han tenido problemas. Sí. También sale el tema de la discusión, Rodrigo. Sí, y el pololo, es bien. El pololo, la hija, también Fabiola Campillay le dice, están tus videos circulando por internet, que también es todo muy bajo, es muy penca, no se me ocurre otra palabra para describir la pelea. Es una pelea como charcha, como de baja estofa, no es ni siquiera una diferencia política, es una pelea que, volviendo al ítem adolescencia, es una pelea de patio-colegio, como que es un nivel muy bajo y que, claro, uno va viendo cómo congreso tras congreso se va superando para peor. Cada legislatura rompe los récords de la anteriores, o sea, no solo en las discusiones penca, sino, por ejemplo, esta inasistencia de las que hablamos hace 6 meses, un año, el tipo de proyectos de ley que se presentan. Y yo diría que es un síntoma más de la sinfiltrización de la política, que es un tipo de discurso muy chabacano, muy pobre, muy agresivo además, muy personal, despolitizado en último término, que permea todas las esferas de nuestra vida política y que tiene consecuencias muy serias, no solamente por su estridencia y por el mal gusto de lo que tenemos que ver y por la pérdida de confianza que viene asociada a esto, sino porque la política se vuelve ineficaz. No sirve para nada tener a estas senadoras discutiendo prácticamente a garabato limpio afuera de la sala. Oye, rasca total, pero más allá de eso... yo vi el video y finalmente uno no entiende nada. O sea, se decían cosas de un lado para otro. O sea, si no hubiese tenido el contexto previo, tú decís, ¿de qué proyecto de ley están discutiendo tan apasionadamente? Porque era una cosa... ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo? Y lo peor de eso es que hoy día se están discutiendo muchos temas en el Congreso muy relevantes para el país. Y lo que tenemos es una evidencia de parlamentarias que están en una cosa que no sé si eran trapitos al sol, mira, no tengo idea, porque de verdad no se entendía nada. Y eso no solo habla mal del Congreso, sino que también distancia a la ciudadanía, porque creo que sería mucho más productivo que supiéramos de boca de los propios parlamentarios los proyectos que se están discutiendo y las posiciones. Entonces aquí se ha pasado una cuestión de vísceras, de ¿cómo podríamos decirlo?, de pasión. Yo peleo contigo porque me caís mal. Entonces creo que es muy difícil avanzar así, y pésimo. ¿Hacemos las presentaciones formales? De rigor, sí, claro. Sí, por supuesto, nos faltaba eso. Nos faltaba más. Estamos con Ana Luz Durán, doctora en Derecho y Ciencia Política, directora ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Universidad San Sebastián y consejera del Consejo Nacional de Educación. Ana Luz, bienvenida. Muy buenos días en esta mitad del invierno, así que ya empezamos la cuenta regresiva para la primavera. Que se acabe pronto. Estamos con Rodrigo Pérez de Arce, abogado y magíster en Sociología de la Universidad Católica, investigador de Faro UDD, que nos acompaña desde Birmingham, en el Reino Unido. Rodrigo, bienvenido. Así es. Buenas tardes para ti. Para mí es la tarde y además es la mitad del verano. Entonces desde aquí todo empieza a empeorar. Estamos de acuerdo. No, pero bien. Estamos de acuerdo. Y con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, doctor en estudios políticos y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Daniel, bienvenido. Muy buenos días. Solo para sacarte pica, Rodrigo, podemos decirte que hoy día es un día primaveral acá en Santiago. Llovió toda la noche, pero amaneció con sol, por lo tanto la cordillera está nevada, hay una suave brisa. Casi... Santiago en HD. Sí, es el Santiago que uno sueña. Pero tenemos 7 grados de temperatura, 7,6 hasta ahora. Pero siempre buscándole la quinta pata al gato. Sí. Basta de pesimismo. Basta de pesimismo. Basta de pesimismo. Me parece que eso no es primaveral, pero ya... Que es el mensaje que podemos entregar hoy, Daniel, porque en tu criterio se cerró un capítulo ayer, todavía falta el Tribunal Constitucional. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente que da por superada una etapa y que ahora se aboca a los temas de seguridad que estuvieron tan abandonados en la instalación del gobierno? Bueno, yo creo que se da por cerrada una etapa que es la discusión si es que se iba a aprobar, la incerteza si es que esto iba a pasar o no iba a pasar. Hace un par de semanas que ya sabemos que la reforma estaba prácticamente aprobada, estaba al punto de la restitución de fondos a los municipios.
Y en eso no hay mayor sorpresa. El gobierno debiera cerrar, sí, ese capítulo, pero políticamente va a estar abierto mucho tiempo. Creo que se le va a pedir cuenta año tras año, ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario, las consecuencias de esta reforma. Tal vez lo hemos dicho antes, pero una reforma que se apruebe de esta envergadura, que pretende durar más de 20 años, que pretende entregarle al país una certeza, un zócalo de una estructura de certeza para inversiones por mucho tiempo, que se aprueba por 2 votos raspando. Eso me parece que genera más incerteza al mercado, porque así como están las cosas, cambia el signo del gobierno y esta reforma puede ser revertida. Por lo tanto, creo que no soluciona el problema. Me parece que este tipo de reformas tienen que ser de Estado, consensuadas lo más posible entre los sectores políticos. Y aquí, tal vez lo vamos a hablar más tarde, pero al igual que en la política exterior, el gobierno prefiere no hacer cosas de Estado, no hacer esas visiones de largo plazo, sino que con una visión muy cortoplacista intenta implementar su agenda ideológica como de lugar. Ana Luz Durán. Sí, yo quiero decir un par de cosas. Primero, lo que está haciendo el gobierno es lo que prometió en la campaña, ¿ya? Entonces, más allá de opiniones hacia un lado hacia otro, lo que está pasando es que se está cumpliendo un programa de gobierno y promesas de gobierno, y creo que eso, en términos de mensaje al país, es positivo en términos de que hubo claridad de lo que se planteaba, más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con ciertas orientaciones. Esta reforma que efectivamente se aprobó tiene que pasar por el Tribunal Constitucional todavía, probablemente a inicios de septiembre recién se va a poder estar promulgando, pero esto empalma con el nuevo anuncio de una reforma en temas de seguridad que anunció el presidente, que hoy día de hecho hizo una actividad pública, y aquí se establecen varias cosas para abordar la seguridad con la misma magnitud de la reforma tributaria a largo plazo. Y creo que, y comparto sí lo que dice Daniel, que aquí hay que buscar amplios consensos. Sobre todo, si bien en temas económicos costó, hubo ahí algunos ajustes, creo que en los temas de seguridad sí se requiere mayorías importantes, porque efectivamente no solo se abordan los temas de las bandas criminales, sino que también se ponen normas más estrictas para la operación de las cárceles, agencias estatales para abordar los temas del narcotráfico. Entonces, creo que este nuevo desafío que se está planteando el gobierno en materia de seguridad sí va a requerir una conversación mayor, porque es un problema transversal y que es una sensación muy sentida por todos los chilenos y chilenas. Rodrigo. Sí, ver la cadena nacional da la impresión de que el presidente quiere inaugurar un segundo capítulo de su mandato, ¿verdad? Después de un proyecto de reconstrucción que fue muy discutido, muy áspero, a pesar de que él habla de grandes consensos y que se habló mucho. La verdad es que la tramitación fue más bien ríspida, más que amable, ¿verdad? Y a mí, ¿qué se priorizaba? Es decir, si iba primero economía o seguridad, era algo que una pregunta que me llamaba harto la atención, y que creo que el gobierno supo resolver razonablemente bien, porque las materias de seguridad, a diferencia de las económicas, parece haber cierto consenso más transversal. Obviamente hay medidas, tenemos que ver cuál es el detalle de las medidas, porque hay algunas cuyo contenido desconocemos, que van a ser muy discutidas, pero el tema marco yo creo que va a estar más consensuado. Y esto creo que va a ser una doble prueba de fuego para el gobierno. Por una parte, mostrar eficacia en seguridad, sabiendo que es un fenómeno muy complicado, que tiene muchos frentes y que los resultados no siempre van de la mano de las percepciones de las personas, sabiendo también que hay esfuerzos que comenzaron con el gobierno anterior, y creo que no es ningún pecado para este gobierno decir como, oye, estamos continuando políticas que
son buenas, son eficaces. Obviamente hay cosas que reformular, pero esto crea las condiciones para una política de Estado. Y el segundo desafío, me parece, es cómo mostrar resultados en su agenda económica. ¿Por qué? Porque el proyecto de reconstrucción está pensado, buena parte de sus medidas son para el mediano plazo. No rinden inmediatamente, y economía, particularmente empleo, se transformó en la preocupación más importante para muchos chilenos. Es muy central, ¿verdad? Entonces, incluso si tú controlas el problema de seguridad, que sería muy deseable, van a tener que seguir empujando las herramientas para que exista progreso económico y de alguna manera romper este pesimismo del que se habló tanto la semana pasada, que a mí me parece que es algo bien preocupante y un fenómeno social de larga data y que puede producir efectos, si no los está produciendo ya, que pueden ser bien perniciosos. Ana Luz anunció una serie de medidas en torno a la seguridad, con foco básicamente en las grandes bandas del delito organizado y del narcotráfico, pero dentro de todos los anuncios no viene el secreto bancario incorporado, que seguramente va a ser también la gran discusión que vamos a tener de aquí a fin de año. Se espera tener la agenda completa antes de Navidad, de acuerdo a lo que se ha señalado del gobierno, pero sigue siendo un tema pendiente aquel, ¿no? Mira, sí, efectivamente ese es un tema pendiente, pero en los casos a través de tribunales se pide. Pero yo creo que efectivamente es fundamental que ese elemento se incorpore. Y ahí es bien importante ver también qué es lo que están haciendo los países vecinos, ¿no? Se ha mirado mucho los casos de El Salvador, Italia como referente del gobierno, pero también tenemos que mirar lo que está haciendo Perú, lo propio que ha hecho Colombia, con más o menos éxito México. Entonces creo que ahí efectivamente hay que avanzar en los temas del secreto bancario y en todos aquellos elementos que permitan frenar un proceso para el cual nuestro país no estaba suficientemente preparado, porque siempre estuvimos más aislados, ¿no? Esto del narcotráfico, las bandas, eso hace 10 años atrás no era tema. Y hoy día vemos que en un periodo muy corto de tiempo se han instalado. Entonces, yo creo que este es un proyecto muy importante, no solo por el tema del secreto bancario, sino cómo se combate el narcotráfico, cómo se conforma la estructura o la infraestructura física para el control de frontera. ¿Qué pasa con el tema del decomiso de bienes, el combate financiero? Esto mismo que se estaba planteando de poder tener una agencia especializada, que todos los bienes que sean confiscados se puedan vender y puedan ingresar al fisco, digamos. Uh-huh. Ese tipo de cosas que nosotros no lo tenemos, y no lo tenemos no porque estemos atrasados, sino porque estos son procesos que son relativamente nuevos dentro de lo que es una política pública de esta envergadura. Entonces, estoy de acuerdo con el secreto bancario, yo creo que se va a poner en algún momento en la discusión, en el debate parlamentario. Ya hay que ver qué es lo que pasa, si va a ser un elemento de negociación o no. Yo creo que sí, yo creo que va a ser un elemento que prontamente, cuando ya conozcamos el proyecto en detalle, se va a presentar en algún momento a la tramitación. Y es parte del proceso legislativo y está bien. Daniel Grimaldi. Yo coincido en que hay una voluntad, un ánimo de avanzar en todos los sectores, de ocuparse de este problema. Ya no se puede decir que la izquierda tiene cierto desdén por los temas de seguridad. Al contrario, yo creo que los investigadores e investigadoras más connotados, los que publican más, los que saben más de esto, son del ámbito de la izquierda. Sin duda alguna, los más citados, los que tienen más presencia en estos temas. No podría decir que eso ya... no hay un desdén, como se ha dicho continuamente. Sin embargo, hay una diferencia importante sobre una concepción de base del problema de la criminalidad, creo yo, entre oposición y gobierno. Y es que hay una cierta tendencia a pensar que las conductas criminales son única y exclusivamente causa de que la gente o es mala o tiene una formación moral deficiente,
porque tienen una condición social, digámoslo, siempre se concentra en los sectores vulnerables, los pobres, son más peligrosos que los otros. Hay una cierta tendencia a pensar de esa manera, en lo que termina instalando políticas punitivas constantemente y se deja de lado otras variables más sistémicas, es decir, conductas que tenemos todos en el día a día también generan, impactan el mediano o largo plazo en aumentar las tasas de criminalidad. Las desigualdades en la sociedad, las estructuras de desigualdad también incitan. No son la causa principal, pero incitan a eso. Entonces a mí me preocupa que gobierno tras gobierno, izquierda y derecha, el acento ha estado en lo punitivo y no en los problemas estructurales, en lo preventivo, que son políticas de más largo plazo. El gobierno anterior dejó una batería legal y de institucionalidad nueva para abordar el crimen bastante robusta en comparación con el otro, pero la mayor parte de eso es completamente punitivo. Me parece preocupante, y siendo que el crimen actualmente está coordinado desde mercados ilegales, y esta cuestión no se comportan así porque sean intrínsecamente malos, sino que es porque hay un negocio detrás que incita y selecciona a aquellos sujetos que están dispuestos a emprender acciones de alto riesgo a favor de tener un beneficio económico. Y esto quiere decir que muchos de los que están disponibles para emprender una acción de alto riesgo, para cometer un crimen, por ejemplo, poniendo en riesgo su vida, les da lo mismo que exista pena de muerte. Es que alguien que se bate a tiros todos los días por quitarle la droga a otro, por vender, es que le da lo mismo que lo vayan a condenar, que puede ser cierto, puede ser incierto. La sociedad va a condenar a alguien a muerte, por ejemplo, tarda mucho tiempo. Y estos cabros de 15 años arriesgan su vida todos los días. ¿Alguien puede pensar que va a disuadir verdaderamente, endurecer las penas contra esos crímenes? La cuestión es que no. Lo único que deja tranquilo esas penas es a la sociedad. Al menos se hizo justicia y el desgraciado está muerto. Pero no desincentivan a eso. Veamos, por ejemplo, el alza de las penas para los delitos sexuales. Ha ido en aumento, sin embargo, las violaciones en Chile van en aumento. Entonces, ¿es una cuestión del problema de las penas? No, por ningún motivo. Entonces, creo que acá hay una tentación porque es muy rápido, es una solución muy rápida, es muy electoral, si tú quieres, para dejar tranquilo el electorado. La mano dura, elevar las penas, es para la galería. Pero en concreto no produce grandes resultados. Aquí lo que hay que atacar son los mercados ilegales que seleccionan a estos sujetos, a estas personas que están dispuestas a invertir su tiempo, invertir su vida, arriesgar para este negocio. Si tú cortas ese negocio, esta gente va a tener que hacer otra cosa. Y ahí es donde el Estado tiene que dar una oportunidad también a estos jóvenes que son reclutados como soldados y que emprenden una carrera. Obviamente, si alguien que vive en situación vulnerable, tienes uno que quiere ir a la universidad para ganarse un sueldo después de haber estudiado 5 años, ganar 800 lucas en una carrera promedio, versus aquel que hace portonazo y puede llevar perfectamente 2 millones de pesos a su familia y sacarlos de la pobreza. Es que le dicen en su cara, es que tú soy un Perkin. Estás yendo por el camino largo y vas a ganar 800 lucas, mira lo que hago yo. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Rodrigo Pérez Darce. Sí, no. Estoy en general de acuerdo, solamente haría un matiz con Daniel respecto a la importancia de entregar ciertas señales hacia la sociedad que yo creo que son bien relevantes, de decir que hay conductas que no son toleradas y que son bien castigadas. Pensar obviamente que esto es como subir una perilla y va a ecualizar todo el resto del crimen en la sociedad, me parece que es pensamiento mágico, ¿verdad? Ahora, lo que habló el presidente anoche a mí me parece que es harto más interesante que subir simplemente las penas, ¿verdad? Creo que hay agendas que si son bien llevadas pueden producir mucho impacto positivo. Por ejemplo, el tema de los barrios críticos. No sé si leyeron el fin de semana un reportaje que se hizo respecto a la comuna de Coronel, de cómo un plan de copamiento desarrollado por el gobierno anterior había logrado disminuir significativamente el número de homicidios en una comuna pequeña, rural, que tenía índices espantosos de homicidio. Entonces eso que viene incluido el tema de los barrios críticos, me parece bien importante. Cómo respaldar el sistema de inteligencia para perseguir las bandas criminales, toda la cadena, desde el dueño de la banda, el líder de la banda, hasta quienes están operando en las calles.
O por ejemplo el tema de la flagrancia, también una discusión que a mí me parece que puede ser muy útil, ampliar la flagrancia. Dos ítems que creo que van a ser más conflictivos y que quiero ver cómo se desarrollan. Uno es el tema de la retención de inmigrantes irregulares, ¿ya? Eso el gobierno al parecer va a proponer extender a 5 días la retención para quienes cometan delitos si son extranjeros irregulares. Eso requiere una reforma constitucional y vamos a tener que ver si es que pasa, y yo creo que tiene como cierto... Es conflictivo. Y lo segundo, que también es constitucional, es esta reforma son 2 reformas. Una que es consagrar el deber del Estado de proteger la seguridad de las personas. Eso ya está de alguna manera en el artículo 1 y en el número 24 de la Constitución. Pero hay que ver en qué términos lo van a hacer. Y lo último es que se quiere crear un nuevo estado de excepción constitucional basado en razones de seguridad pública, no de orden público, no en escenarios, digamos, como los del 18 de octubre. Y eso yo quiero ver cómo se hace, digamos, técnicamente para que sea eficaz y no sea simplemente un cartel o un eslogan para decir, mire, hicimos todas estas cosas, sabiendo, insisto, que los procesos en seguridad son procesos lentos, que tocan varios flancos, que no basta solamente con desplegar más recursos, sino que con desarticular economías criminales, que es al final lo que moviliza a todo este sistema. Ana Luz Durán, Rodrigo Pérez de Arce, Daniel Grimaldi están conversando hoy con nosotros en País ADN sobre la actualidad nacional, que ha dejado mucho tema en las últimas horas. A propósito de costumbres nacionales, hay una noticia que me sorprendió, que se tradujo por primera vez en inglés Papelucho. Que estaba traducido a un montón de idiomas, incluido el japonés, pero nunca el inglés. Me parece fantástico. Y me genera algunas dudas porque Domitila o una serie de dichos populares que hay en los libros de Marcela Paz, que son de los 40, deben ser... O sea, ¿cómo se traduce papelucho al inglés, por ejemplo? Está complejo. Pero ¿de aquí en más? Paper Louis. No, pero está súper bien porque también traducir y transmitir esto es parte de la cultura que se transmite al resto del mundo, y eso yo creo que es muy importante. Y lo otro, no nos olvidemos de la importancia de los idiomas. Hoy día las competencias son globales, las competencias son internacionales, así que todos los que puedan al menos manejarse y hablar un poquito en un segundo idioma, puede ser inglés, portugués, francés, no lo desestimen. Italiano también. Chino, mandarín. ¿Tu papelucho favorito, Ana Lu? Ay, ¿el del hospital? ¿Ya? ¿El tuyo? El marciano. ¿El marciano? ¿El tuyo, Rodrigo? El marciano es muy bueno. Sí, obvio que sí. Soy Dix Leso. Soy dislexo. Sí. Es Dix Leso, creo que es el sí, exactamente. Es increíble. Que no sabe si está en África o en Arica. Increíble, pues imagínense esa historia. Es Dix Leso. Dix Leso. Soy Dix Leso. A mí me da mucha pena. Mi hermano Javier. También increíble. A mí me da mucha pena. Mi hermano hippie, sí, mi hermano hippie. A mí me da mucha pena Papelucho casi huérfano, me da mucha pena. No. Pero eres uno de los... Bueno, todo eso va a ser traducido al inglés. Mira. Rodrigo, a propósito de dislexo, o como se diga, ha llamado la atención el nuevo enfrentamiento en el oficialismo por cómo se ha manejado el tema del subsecretario de Hacienda. Y por los protocolos de los test de drogas, y fundamentalmente por el nuevo proyecto de test de drogas que puede inhabilitar al propio presidente de la República. Están enfrentados republicanos y la UDI por el manejo de ese caso. ¿Qué te parece en términos generales todo lo que hemos discutido esta semana? A ver, por una parte creo que el gobierno está preso de sus propias reglas, porque frente al miedo de que se filtre esto, toman una decisión muy drástica sin esperar una contramuestra, sin esperar nada. O sea, muy rápidamente se toma una decisión que además no solamente que deja a Hacienda sin subsecretario, sino que también le pega un misil a la honra de una persona, ¿verdad? Que es muy fuerte eso. Muy atrapado por el caso Monsalve, me da la sensación, ¿o no? Claro, yo creo que eso explica en buena medida la premura en hacerlo, porque claro, el gobierno en ese caso se demora un par de días, incluso Monsalve viaja
a su casa, habla con su señora, con su familia, en fin. Y incluso, de hecho, está en mitad de una comisión cuando termina la comisión y revienta la noticia en la segunda. Entonces, ese miedo yo creo que... Claro, muy parecido al trámite de la mega reforma, eso digo, ¿no? Claro. Sin embargo, en este caso creo que a ver, por una parte, el gobierno podría haberlo manejado mejor. Creo que porque aquí la información está concentrada en una persona y se puede decir, oye, vamos a separar momentáneamente a esta persona de su cargo a la espera del resultado de la contramuestra, que es algo que es perfectamente comprensible. Además, y afortunadamente el reproche que se le hace a Juan Pablo Rodríguez, en caso de ser cierto, me parece muchísimo menos grave que el de Manuel Monsalve, ¿verdad? De partida porque o sea, no son comparables. El peor de los casos, si Juan Pablo Rodríguez resulta que consumió droga versus Monsalve, que está acusado por abuso sexual y violación, en fin, creo que no tienen parangón. Y lo que sí me ha llamado la atención es que alguien que estaba poco acostumbrado a cometer errores, como Arturo Esquella, ha estado ya sostenidamente criticando a su gobierno y a sus aliados de coalición por la prensa y teniendo que salir a dar explicaciones, y eso yo creo que es un problema más importante para el gobierno, incluso más importante que la renuncia o no del caso Rodríguez. ¿Por qué? Porque tu propio partido parece que todavía está incómodo ejerciendo el poder. Sí. O sea, tienen que definir, o sea, yo creo que es clave definir un procedimiento de cómo actuar en estos casos, porque es como todo muy rápido, como que se suben, oye, a ver, prudencia, como que siempre estamos como sobre reaccionando. Tiene que haber un protocolo que resguarde a las personas, o sea, quienes asumen estos cargos como subsecretarios, ministros, jefes de servicio, van a ejercer una función pública. O sea, tú dejas lo que estás haciendo porque tienes o piensas que hay un proyecto mayor. Entonces, lo mínimo es que haya un primer resguardo de decir, a ver, ya, analicemos la situación, separemos lo de las funciones, o sea, definan un protocolo, porque si no esta cuestión, el ex subsecretario queda con la hoja de vía manchada, ¿te fijas? Yo creo que eso es súper dañino. Yo creo que ninguno de nosotros nos queremos ver enfrentados a una situación que al final es injusta. Y si hay que hacer sanciones, bueno, se sigue esa vía, pero un poquito de prudencia y tengamos protocolos. Si tampoco hay que sacar una ley para esto, hay que tener un protocolo de funcionamiento en el gobierno. En fin. Daniel Grimaldi. Me parece evidente que esto se ha tratado de manera muy mala comunicacionalmente, se ha sido muy errático, pero la cuestión de fondo es que me parece que el gobierno va por una política que es bastante superficial, porque parece molestar que alguien consuma una droga de cualquier tipo, sin importar que esto sea problemático. Está el consumo de droga y está el consumo problemático. ¿Qué es lo que afecta al servicio público? El consumo de que se fumen un pito de marihuana o que sean adictos. Claro, pero ¿quién marca esa línea? Claro, debiera haber un criterio para eso. Me parece a mí. ¿Qué es lo que afecta a la función pública? Y lo segundo, ese es un tema moral, digamos. Me parece que hay una moral... Es demasiado superficial. No, y de salud también. De salud, claro. Y lo segundo es que si tuviera un consumo problemático, esa persona no es un delincuente, esa persona es un adicto, está enfermo, es un problema de salud. Claro. Por lo tanto, se debe tratar como tal. Y se debe apartar a esa persona por adicción, no porque es criminal. Y es salud incompatible con el cargo. Y esos son datos médicos reservados y tienen que mantener la honra de las personas, no tiene por qué ventilarse. Por lo tanto, ya sea por un moralismo superficial, que es una crítica política, o por un problema del tratamiento de las adicciones y el vínculo con las drogas, me parece que es inadecuada la manera, y creo que aquí la cuestión de fondo es que, así como el levantamiento del secreto bancario para evitar el negocio, para poner coto al negocio del crimen, también las autoridades públicas me parece que debieran pasar ese examen antes, que constantemente fueran revisadas sus cuentas a todos los cargos públicos, porque en el momento en que el crimen organizado penetra al Estado, las autoridades políticas, estamos fritos. Y ya ha entrado. Por lo tanto, creo yo más importante pasar el examen de la blancura financiero que andar fiscalizando si es que se fumaron un pito de marihuana o no.
Pero ojo, ahí los trascendidos no es un pito de marihuana. Dicen que es cocaína. Es cocaína. Y claro, ahí sí sería más problemático. Ahora, yo he hecho el ejercicio este mes que llevamos discutiendo esto de pensar en el contrafactual. Es decir, ¿qué hubiera pasado si es que lo hubieran mantenido en su cargo a la espera de la contramuestra? Y probablemente estarían enfrentando críticas parecidas pero inversas. Como, oye, están manteniendo a alguien que dio positivo en un examen de droga. Entonces, en este caso yo creo que no había ninguna salida fácil, pero lo que sí me llama la atención es que no hubiera ningún camino preestablecido, sabiendo que, al igual que las declaraciones de patrimonio que tienen que hacer las autoridades cuando entran y cuando salen del gobierno, todas las autoridades tienen, o sea, un conjunto de autoridades tienen que hacerse exámenes de drogas después de haber ingresado al gobierno, es decir, en el primer mes, por eso se hace uno en abril, y luego 2 veces al año. Es decir, si algo se va a hacer con tal recurrencia, ¿por qué no hay un protocolo establecido para manejar estos casos y queda todo como sometido a la improvisación y al criterio de quien está mandando, ¿verdad? Y a veces esa persona se puede equivocar. Y hoy día el gran problema que tenemos, yo quiero insistir, ya no es solamente si es que esta persona consumió o no consumió, sino que qué daño hacia el futuro le puede estar haciendo en caso de que esto sea falso. Porque hasta ahora ya ha mostrado 2 exámenes que descartan este consumo. Obviamente no son equivalentes, pero en el fondo quedas con la etiqueta de ser consumidor de cocaína para toda la vida. Y como dice el viejo dicho, uno puede desplumar la gallina, pero después anda a tratar de ponerle las plumas de vuelta, ¿verdad? Y ese es el riesgo, yo creo, que es más importante para un gobierno que dice preocuparse de las personas y de alguien que ha sido particularmente leal, en particular a Arturo Esquella. O sea, tiene una historia en su región muy larga. Oye, Ana Luz, dígame. ¿Puedo poner un temita de educación importante? Te lo voy a poner ahora. Ya. Se aprobó ayer en la Cámara el proyecto que le entrega más atribución a los colegios. Usted no venga a marcar la pauta acá ya. Es que hay varios temas. Hay varios la armo yo, pero él es el que la desarma. Eso te está diciendo, básicamente. ¿Cuándo ha habido pauta en este? Cada vez que yo lo intento, más no. Se aprobó ayer en la Cámara la selección por mérito, de alguna manera, para hacerlo súper simple en términos. Pero viene otra modificación que podría ser muy importante, que es la presentación de un proyecto que dilata los CESLEP, que da un plazo hasta el 2040, creo, ¿no? Para retrotraer lo que parecía ser una política que estaba en desaparición, que es la municipalización de los colegios, Ana Luz. Sí, mira, a ver, quiero primero a todas las familias y jóvenes y niños que estén en proceso de postulación para el año 2027, primero recordarles que el proceso está abierto desde el 4 de agosto, desde esta semana, hasta el periodo inicial este mes de agosto. Entonces, lo primero, no se confundan porque el proyecto de ley efectivamente se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados y pasa ahora al Senado. Entonces, hasta ahora, el sistema que está vigente es el que conocemos, ¿ya? Entonces, eso es como una primera cosa que es importante transmitir porque si no se puede generar confusión de que como que esto cambió de ahora. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, ayer por amplia mayoría se aprobó este proyecto y pasó a la Cámara, al Senado. ¿Qué significa esto? Que continúa su tramitación y qué cosa es importante para las familias. Que efectivamente se incorpora un componente que tiene que ver con el mérito y un elemento que tiene que ver con la adscripción a los proyectos educativos. Pero una cosa que es importante, que esto rige para los establecimientos que tienen sobredemanda, ¿ya? Eso es bien importante porque para el resto de los colegios esto se va a mantener. También es importante algunos datos que yo creo que este porcentaje de estudiantes, de establecimientos que tienen alta demanda, es más o menos el 10% del sistema, ¿ya? Entonces, eso también es importante transmitir a la gente que nos escucha porque
esto va a ser acotado a un número de establecimientos. Y ahí podemos entrar a la discusión. Si yo creo en el mérito, lo he dicho varias veces, pero ahí entramos en otra discusión. Otro de los cambios importantes, como lo mencionó Aldo, es los servicios locales de educación pública, ¿ya? Nuestro país creó este sistema hace tiempo en que se desmunicipalizan los establecimientos. Y quiero decirles que al día de hoy hay 169 municipios que ya traspasaron su servicio educativo a 36 servicios locales. ¿Por qué se está haciendo esto? Se está planteando, ya ha habido varias postergaciones, esto pasó también durante el gobierno del presidente Boric, se ha ido aplazando por distintos problemas estructurales. Y eso yo creo que es muy positivo, porque se está pensando en que estén las condiciones necesarias para hacer los traspasos. Y yo creo que eso es muy importante y yo lo he planteado varias veces. O sea, si no están las condiciones, no hagamos los traspasos. Yo creo que eso es importante. Es un proyecto que está en proceso. Hay ciertos municipios que han dicho que se quieren mantener con los colegios, con los establecimientos educacionales un tiempo más. Pero esto es bien importante, es una política de Estado. Lo mismo que estábamos conversando hace un tiempo, un momento atrás. Esto fue apoyado por la mayoría de los parlamentarios. ¿Ya? Entonces aquí no nos hagamos los lesos. O sea, aquí este fue un proyecto que tuvo amplio respaldo. No hay evidencia empírica de efectivamente haya un cambio sustantivo en términos de la calidad de la educación por el nivel de dependencia. Y esa es otra discusión, pero esto es una política de Estado que va a seguir avanzando y esto es pausar una decisión. Y yo creo que es prudente hacerlo, dado los problemas que se están viendo hoy día en el tema de los traspasos. Sí, entendiendo que puede haber otras posiciones a ese respecto y que va a ser materia de discusión, digamos. Aprovechando estos últimos minutos, Daniel, brevemente, porque nos va a pillar el tiempo, que Chile se haya salido de los países no alineados de la ONU, ¿qué te parece? Calificado como una torpeza por algunos ex cancilleres. Bueno, sí, en el contexto en que Chile necesita diversificar sus alianzas, porque hay una incertidumbre importante, me parece que no es la política adecuada. Pero lo que me parece más contradictorio o problemático aquí es que esas decisiones son de Estado, debieran conversarse en el Parlamento, a nivel de consenso más generales, sobre a qué movimientos Chile pertenece, porque esto impacta también mucho en administraciones futuras. El movimiento no alineado es un movimiento que se situó en el marco de la Guerra Fría para tomar distancia de la hegemonía tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Ok, ya no existe la Unión Soviética, pero siguen habiendo bloques y la filosofía del movimiento no alineado se mantuvo de mantener distancia en esto. Obviamente hay otros bloques nuevos que han surgido como BRICS, y si Chile no pertenece al movimiento no alineado, pues bien, Kast lo decidió, ¿por qué no el próximo gobierno puede decidir unilateralmente? Bueno, vamos a adherir a BRICS. Podría hacerlo, lo que tampoco me parecería adecuado que un gobierno lo hiciera de esa manera. Lo que marca a todas luces es que Chile va por un alineamiento, el gobierno, no Chile, el gobierno de Kast va por un alineamiento con Estados Unidos. Y es una decisión que ahora, a la luz de los hechos, es incongruente, porque Estados Unidos nos acaba de subir 12,5% los aranceles. Entonces, aquí parece ser que Chile no es visto como un socio, sino como un subordinado, y el gobierno está aceptando esa condición de subordinado. No me parece que sea un gobierno que lleva una política exterior que defiende los intereses de Chile, patriota mucho menos, en fin, una gran decepción. Rodrigo, el último minuto es tuyo y te lo quería plantear en términos de cómo la coalición pone en aprieto al presidente Kast. La petición de muchos parlamentarios en torno a acelerar los indultos del estallido. ¿Te parece que lo ponen en un aprieto, no? Tenía un minuto para explicar un tema muy complejo. Es un desafío. Muy rápido. Es decisión de Aldo. Es un desafío muy grande para el gobierno. Va a ser un foco de tensión. Ya lo ha sido y lo va a seguir siendo. Yo le diría a los diputados republicanos: ordénense y dejen que su presidente fije las prioridades y que cumpla con lo que prometió en su campaña, que es seguridad, crecimiento económico y empleo. Y todo lo que esté fuera de eso, dejarlo para más rato. El marco valórico, como se ha definido, ¿no? Exactamente, sí.
Pucha, se lo advertí al comienzo del programa, que teníamos demasiados temas y que teníamos que Y no hablamos de bociña. no, y de Infantino. Tenía ganas de hablar contigo porque sí, Mira, Infantino. Podemos hacer un especial. de ¿Sí o no? Infantino. Perdón, y las camisetas Qué bueno falsas para ahí el de siguiente bloque. fútbol que encontraron Qué en bueno para el Mex siguiente también, pues. Pero es que ese es el sentido de la oportunidad, Ana Luz. Llega Bociña, va a haber una camiseta oficial, pero va a salir Alguien primero la emprendió, pirata, ¿o no? Alguien emprendió. Sí. Alguien emprendió, de hecho, ¿viste? Alguien emprendió. Alguien qué? decidió emprender. Hay un famoso personaje, el chino de Colo-Colo, que en fin es como el dealer de Exacto. 50+1 de los chilenos. Tú sabes que el registro de vándalo me tiene vuelto loco porque si alguien saca la camiseta trucha de Bociña, tiene que pasar de inmediato al registro de vándalo, ¿no? Porque, bueno, no voy a O de hablar incivilidades que se están... Pero de Incivilidades. incivilidades. Si alguien pasa una barrera en la cordillera para irse a un refugio con tiene que ir al registro de vándalo, ¿no? El chino está... Va O a de pasar, ídolos, va a tener dices que tú. pagar su rescate el chino. Eso es lo que estamos... Yo tengo un Eso es miedo. lo importante, dices tú. Tengo un miedo en medio de mi incivilidad de caer en el registro de vándalo. Daniel Grimaldi, muchas gracias por estar con nosotros. No, es que Aldo tiene muchas incivilidades, así que tiene por qué estar preocupado. Soy un hombre incivilizado, Rodrigo. Sí, Rodrigo Pérez Ay, Arce. Dios mío. Gracias por Que estar esté con muy bien. nosotros. Ana Luz Durán, muchas gracias. Chao, ¿eh? Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.